es el día de Milena y los doctores y precisamente vamos a estar abordando todos los miércoles dos temáticas médicas. Vamos a iniciar con la neurosis, que son los neuróticos, y vamos a cerrar con la gastritis. Pero en cuanto a la neurosis, es una condición de orden psicológico que altera la percepción de la vida de quien la enfrenta e influye en su entorno y su relación con las demás personas. Se podría decir que una persona neurótica es simplemente una persona que sufre. El concepto, además, neurosis es sinónimo de dolor emocional excesivo con las secuelas conductuales correspondientes. Este dolor puede manifestarse de muchas maneras: ansiedad, depresión, fobia, agresividad, dependencias, obsesiones, miedos, entre otros. Hoy vamos a conocer todo de la neurosis y está conmigo ya como invitado nuestro psiquiatra, el doctor Gerardo Rivera Trejo. Bienvenido, doctor. Gracias, Milena, buenas tardes, siempre a la orden. Bueno, yo ya le estaba haciendo un par de consultas porque yo decía, realmente como esto es muy emocional, sí, me imagino que los seres humanos también tenemos como nuestros altos y bajos emocionales, pero en general, ¿qué sería o cómo se podría clasificar a una persona como neurótica? Bueno, quizás primero para nuestros televidentes hay que como aclarar quizás el concepto. Es bien, no sé, de alguna forma un poco divertido porque en psiquiatría todo lo que se dice, así como psiquiatra igual lo quiero, ¿sí? Sí. Hay muchas situaciones de términos psiquiátricos que se estigmatizan. Entonces, ¿y neurótico o neurosis es una de ellas? Esa palabra, el concepto, tiende a ser una de esas situaciones. Cuando el concepto se manejó por 1769 y después Freud en 1890 lo sacó como más a la luz, todo el mundo de repente era neurótico. Así como ahora todo el mundo es trastorno de personalidad o todo el mundo es trastorno bipolar. No sé si te has dado cuenta que como que esos conceptos tienden a ser peyorativos, estigmatizantes, así ofensivos. Neurótica. Vos sos un neurótico, vos sos una neurótica. Entonces se trata precisamente la neurosis, a nivel popular es la persona nerviosa, irritable, lo que antes se conocía como histérica, ¿sí? A nivel popular. A nivel médico está relacionado con los cuadros de ansiedad, pero a nivel psiquiátrico el término ya desapareció. Fíjese que cuando las emociones se salen de control constantemente y por ello se deteriora el funcionamiento general del individuo, entonces podemos decir que la persona tiene un trastorno emocional que comúnmente se conoce como neurosis. Es decir, cuando ya nuestras emociones no las podemos manejar, estamos hiriendo, por ejemplo, a nuestra pareja, a nuestras amistades, a nuestros hijos, incluso a nuestros compañeros de trabajo. Exacto. Ese concepto que tú acabas de decir es bien importante porque para evitar el término de histérico, neurótico y que no tenían un significado como muy común, es que se empezaron a hablar de desórdenes, de trastornos, y en psiquiatría toda situación que cause malestar para un individuo, para la familia, para el aspecto laboral o la sociedad, ya se considera un desorden o un trastorno. Quiere decir entonces que nosotros podemos tener una ansiedad o un estrés normal, lo afrontamos y salimos adelante. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen un carácter irritable siempre? Ay, sí, que ya es un patrón de vida. Es un patrón de conducta, así es, sí. que son hostiles en esa palabra que decimos nosotros, sí, que son enojados, es decir, a esos a los que tendemos a llamar los neuróticos. Estas personas, por supuesto, van a tener problemas a nivel de la relación de pareja porque van a ser posesivos, controladores, van a tener problemas en su relación laboral porque van a ser muy incisivos, muy inquisidores, ¿sí? Sobre todo cuando tienen un rango, por decirlo así. A nivel jerárquico se da mucho esa situación, así es, porque el rango está a la par, digamos, de lo que nosotros solemos ser. Y a nivel de pareja, ¿cómo vamos a ser posesivos, celosos o hasta celotípicos? Entonces, esa conformación de conducta, cuando ya las tenemos, imagínate qué pasa si esta persona está sometida a un estrés, explota. ¿Será que también las personas neuróticas tienen como un umbral de tolerancia como muy... mínimo? Sí, así es decir, pues no tienen o muy poco. Sí, como que son de mecha corta. Así yo diría que no tienen ni mecha. Así se dice de forma popular. Cabal, de mecha corta, ni tienen mecha a veces. Pero sí es cierto, es decir, pueden reaccionar de forma más vulnerable o más así fuerte ante las demandas de la sociedad. Es decir, los aspectos de estrés cualquier persona las puede afrontar, tenemos mecanismos de defensa para eso. Pero estas ¿Cómo personas, cuáles? Digamos, la mayoría de nosotros, hay un mecanismo que se llama la sublimación. Es decir, nosotros tendemos a sublimar emociones. Por ejemplo, los pintores, la agresividad la pueden sublimar a través de pintar.
Y canalizan sus emociones. Exacto, quizás esa es la palabra así que podríamos decir, canalizar, saber canalizar. Sí. De verdad nosotros lo podemos canalizar, hacemos ejercicio, salimos a un paseo, pero este tipo de personas no pueden canalizar sus emociones. Todo les da así como una situación de tensión, se ponen ansiosos, irritables, no duermen, y lo preocupante, en los hombres puede coexistir el consumo de sustancias, tabaco y alcohol a la cabeza, y otro tipo de drogas. Y drogas, por ejemplo. Así es. Ahora, por acá dice que hay dificultad en la memoria, o sea, es decir, falla, y porque como me imagino que es porque es una persona estresada, ansiosa, y dificultad para conciliar el sueño. Sí, así es. Porque como hoy se ha descubierto que muchas situaciones de estrés están manejadas por neurotransmisores, por ejemplo la serotonina o el cortisol, que nos puede activar un poquito más. Entonces, si estas sustancias están elevadas o alteradas, pueden alterar el apetito, disminuyéndolo, aumentándolo, pueden poner más irritable a la persona, pueden alterar el sueño, quitándoselo o aumentándoselo. Hay personas que tildadas neuróticas que tienden a dormir más. ¿En serio? Sí, no es que les valga, sino que se apagan. Es que el término neurosis, cuando lo asociamos precisamente en el aspecto médico a la ansiedad, nosotros podemos tener, por ejemplo, diferentes formas de expresarlas. Por ejemplo, un adolescente una ansiedad la puede expresar en el miedo a hablar en público, ¿sí?, que es una fobia social, o el miedo a una situación específica, como por ejemplo las claustrofobias. ¿Sí? Eso es lo que antes se manejaba como el término neurótico, o una persona que tiende, digamos, a somatizar mucho. Por ejemplo, una persona que busca, los hipocondríacos, por ejemplo, eran los neuróticos en esa forma. Es decir, personas que creían que podían tener una enfermedad, buscaban consultas, porque decían no se sentían bien. No se sentían bien, y tal vez los dolores son psicológicos. Y si no recuerda, como decían muchas abuelitas anteriormente, ay, este cipote tanto que molesta, me va a dar una úlcera de la cólera que me da. Ven cómo relacionaban la úlcera gástrica con la cólera. Que ya vamos a hablar con nuestro gastroenterólogo, porque muchas personas que viven estresadas y son enojados pasan con gastritis. Es una de las causas. O colitis. O colitis. Ahora bien, es normal que hoy en día nosotros pasemos con estos factores estresantes. El tráfico es un factor estresante, la carga laboral es un factor estresante, las actividades de la casa, la falta del dinero para comprar o para mantener el hogar. Son preocupaciones constantes y de repente creo yo que muchas personas, aquí es donde usted dice, no saben canalizar todo. También que puede ser que hay episodios en la vida de uno que uno está como más intolerante o no sabe cómo canalizar esa emoción de miedo, de estrés, de ansiedad, pero debido a algo que lo ha detonado. Doctor, esto es diferente. Sí, y eso porque hasta yo he tenido etapas de neurótica. Sí, yo eso iba a decir precisamente, de que eso es bien importante lo que tú acabas de decir, porque todos podemos estar sometidos a niveles de estrés. Por ejemplo, quizás comencemos por eso, las enfermedades psicológicas tienen una base psicosocial, y por eso se llama psicosocial, porque no solo lo psicológico es la estructura de personalidad, como nosotros tenemos la capacidad para afrontar las demandas o las situaciones negativas que suceden en nuestra vida, pero los aspectos sociales también influyen, porque por ejemplo, ¿qué tal si yo puedo estar muy positivo pero pierdo el trabajo? ¿Qué tal puedo estar muy positivo pero está enfermo de gravedad un hijo mío? En ese momento mi percepción sobre las situaciones de la vida van a cambiar.